Le damos gracias a Dios por este tiempo y no sé si usted solamente quisiera acompañarme a decirle al Señor ahí en casa y aquí los presenciales: Señor, ¿qué tienes para mí hoy? El mensaje es para mí. Permíteme entender. Permíteme obedecer tu palabra y ponerla en práctica. Gracias, amado Dios. Amén y amén. La semana pasada iniciamos un tema y vamos a hacer un paréntesis en lo que veníamos tratando de Mateo. No dejaremos, volveremos a donde estuvimos ahí en Mateo, pero quise tratar este tema porque creo que es algo importante, como toda la palabra de Dios, acerca de la santidad sexual en la vida del creyente o en la vida del cristiano, mejor dicho, decíamos la semana pasada. Hicimos una introducción y algunas cosas que Tesalónica, porque está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, estaba viviendo una situación tan difícil como la que vivimos el día de hoy, tan pervertida como la que vivimos el día de hoy. Quiero mencionar rápidamente 5 cosas que a veces permean, no son todas, pero sí son algunas que están permeando la sociedad en la que vivimos el día de hoy. Número 1, la mayoría de las personas que no conocen a Dios, vuelvo a repetir, la mayoría de las personas que no conocen a Dios piensan que una vida sexual activa es algo normal, ¿verdad? Es algo normal. Y por lo tanto hay que vivirla desenfrenadamente. Ese es el pensamiento de la humanidad. Por eso lo que antes para nosotros era difícil entenderlo, hoy es muy claro que aún tristemente adolescentes, mujeres de 13, 14 años, 15 años, están saliendo embarazadas. Antes el kinder, la primaria, la secundaria y hasta que entraban a la preparatoria parecería como que había algo ahí diferente. Sin embargo, hoy ya a nivel secundario, a nivel de escolar de secundaria, ya hay situaciones muy difíciles con los varones y con las damas, por el pensamiento. Una vida sexual activa es algo normal, por algo Dios lo puso en nuestro cuerpo y bueno, pues vamos a vivirla desenfrenadamente. Eso agregándole de todo lo que consumimos en televisión, les decía la semana pasada. Número 2, el sexo ocasional es un estilo de vida. Ya en este tiempo es un estilo de vida, porque lo único que busca es satisfacer, es el placer. El sexo ocasional es un estilo de vida buscando placer y diversión en mucha gente. No importa con quién se practique. Es un pensamiento del mundo, no cristiano. Estoy hablando de la sociedad que nos rodea. Entonces, esto es algo que usted lo ve de alguna manera. El jovencito que se cree tan carita o que se cree tan guapo, ¿verdad? Que a lo mejor no tiene dinero, pero es verbo y es carita. Entonces, es tan verbo y tan carita que puede convencer a cualquier señorita y se acuesta con ellas. Al fin y al cabo, no importa lo que pase. No importa con quién se practique.
Ese es otro pensamiento que hay. Número 3. En este tiempo, lo único que la gente piensa es satisfacer su deseo sexual personal. Y es un objetivo importante en su vida. Es más importante que buscar una relación seria. Entonces, no nos casemos. Vivamos en unión libre. Al fin y al cabo, si tú el día de mañana te das cuenta que no te convengo, que si tú no me convienes, pues nos separamos y nos dejamos. Pues, o sea, no hay un compromiso. Ese es el pensamiento humano en este tiempo. Número 4. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio para muchos es algo normal, es algo permitido y es algo bueno. ¿Verdad? Ustedes que de alguna manera, señoritas que estudian y que tienen compañeros que ya han tenido una vida, una actividad sexual antes de casarse, antes de tener un compromiso, ellos no le ven ningún problema, ellos no le ven ningún daño. Ellos dicen, pues tú porque eres una monja, o tú porque eres muy religiosa, pero no, pues, esto es algo ya normal en la vida de la gente. Vuelvo a repetir, estoy enfatizando, gente que no conoce a Dios. Pensamiento del mundo. Número 5. Y este es un poco fuerte, por eso tuvimos que bajar hoy a los niños. Pero este es un poco fuerte por lo que le voy a decir. La mayoría de los consejeros matrimoniales, válgame la redundancia, dan el consejo o aconsejan a los matrimonios que para que no llegue la monotonía a su relación sexual, sería bueno que se estimularan un poco viendo pornografía. Y si pudieran utilizar aparatos externos para satisfacer o juguetes sexuales, que los pueden ocupar. Eso es algo muy, por eso digo, es muy fuerte. Pero la mayoría de la gente que no conoce a Dios parecería, y esto me quedé corto con otros tipos de consejos que a veces pueden fluir dentro de lo que es la sexualidad. Y estoy hablando a veces ya en el matrimonio. Entonces, todo esto es lo que de alguna manera opina la gente que no conoce a Dios. Todo esto y mucho más, lo único que ha provocado es una perversión en la humanidad. La humanidad, el día de hoy, está muy pervertida. Y por si fuera poco, usted dígame sí o no, ha ocasionado la destrucción total de muchas familias. Porque se está haciendo fuera de los lineamientos que Dios ha estipulado. Entonces, esto es algo importante. Ahora, versículo número 3 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. Yo aquí tengo una pregunta para usted. ¿Qué tipo de conducta sexual exige Dios? ¿Qué tipo de conducta sexual exige Dios? Mire lo que dice el versículo 3. Léalo conmigo, por favor, si usted lo alcanza. ¿Cómo dice? Porque esta es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes, que se aparten de inmoralidad sexual. La versión 60 dice de fornicación. ¿Está bien? ¿Lo podemos volver a leer ahora sí ya todos? ¿Cómo dice? Porque esta es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes. ¿No aparece? Perdón, su santificación. Ajá. Que se aparten de inmoralidad sexual. En la versión 60, que se aparten de fornicación.
Tanto esta versión 2015 como NTV, como TLA y algunas versiones más, abarcan siempre esta parte de la inmoralidad sexual porque abarca todo lo malo que tiene una sexualidad pervertida. Entonces abarca todo, adulterio, fornicación, pornografía, o sea, todo lo que va relacionado a lo que está en contra de la voluntad de Dios referente a la sexualidad. Entonces, Dios está pidiendo de cada uno de nosotros, la voluntad de Dios es su santificación, la santificación de cada uno de nosotros. Miren ustedes lo que dice, lo que Dios quiere o lo que más le agrada a Dios, eso significa la voluntad de Dios, lo que Dios más quiere o lo que más le agrada a Dios. Cuando usted y yo nos casamos, ya no vivimos para agradar a nadie más, sino a la persona con la que estamos uniendo nuestra vida, ¿verdad? Entonces, queremos ser agradables a esa persona. Ejemplo muy sencillo, ¿no? Decía mi papá, lo que a mí me cuesta trabajo mostrarte, viene una persona y te dice, oye, te ves muy bien peloncito. Y a mí cuánto trabajo me gustaba decirte, vete a la peluquería, porque ya tienes el pelo largo. Pero nada más bastó que la mujer que amas te dijera, oye, es que me gustas más con el pelo corto, para que dijeras, ¿cómo es que voy a ir a la peluquería? Punto. Y sobre eso usted aborde todo lo que más quiera, porque es agradar. Entonces, cuando nosotros queremos agradar a Dios, entendemos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Bueno, la voluntad de Dios tiene que ver con lo que Él quiere o con lo que más le agrada. Dice su santificación y se refiere a algo importante. Lo que más quiere y lo que más le agrada a Dios es entender que hemos sido apartados para. Santificación es esa parte, hemos sido apartados con un propósito. Y en este caso hemos sido apartados de una vida de pecado. Ahora, entienda por favor lo que le voy a decir. ¿Usted sabe que es hijo de Dios? ¿Está seguro que es hijo de Dios? Claro que sí. ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? Bueno, porque así como sé de quién nací, de Miguel y de María, así también hoy dentro de mi vida cristiana sé de dónde he nacido. He nacido del Espíritu. Cristo es mi Salvador. La diferencia entonces que encontramos es vivir una vida en pecado. No sé cuántos estén sumergidos en el pecado, porque estás sumergidos en el pecado, entonces no te engañes, no has nacido de nuevo. Pero como seres humanos fallamos. Entonces, una cosa es vivir atados al pecado y otra cosa es fallarle a Dios, ¿verdad? Y venir a Dios y decirle, Señor, perdóname. O sea, no sé si usted encuentra la diferencia. O sea, cuando nosotros naturalmente nacemos, no nos quedamos pequeños, sino que tenemos que ir desarrollando poco a poco nuestra estatura, nuestro peso, y eso depende de muchas cosas. Entre las cosas que depende a veces crecer, no estoy hablando de para alcanzar grandes alturas, de medir 1,80, 1,70, no. Hay personas que no pasamos ni el 1,20, muy chaparritos, o el 1,40, somos muy chaparritos, pero sí estoy hablando de un crecimiento, ¿verdad? De una fortaleza, estoy hablando de algo físico. Entonces depende mucho de lo que nos alimentemos. Usted sería capaz de aplastar unos Doritos, ¿verdad? Ahí con limón, y dárselo de papilla a su niño de 3 años que empieza a comer, o de 2 años. ¿Verdad que no? Pues no. Aunque muchos a lo mejor lo quisieran, pero no. Usted procura
alimentarlos de la mejor manera para que tengan un crecimiento, ya que después quieran comer lo que uno no quisiera que comieran. Bueno, pues ya es cuestión del padre, y es cuestión de la mamá, y es cuestión de cada uno. ¿A qué me quiero referir? A que usted y yo procuramos alimentar a nuestros hijos de una manera propia, donde no crezcan, como decía Miki, de una forma que estén gorditos, pero que estén desnutridos. Porque al estar gorditos no quiere decir que estén bien nutridos, a lo mejor están desnutridos. Entonces, usted y yo procuramos para que vayan creciendo, y el día de mañana, cuando lleguen el momento de estirar, el momento de crecer, de estar fortalecidos, bueno, pues se tenga de dónde, descúbreme esta palabra, de dónde jalar, ¿no? ¿Usted me entiende? Porque están creciendo nutridos. Bueno, así también en la vida cristiana somos salvos. Hemos nacido de nuevo. La santificación se va dando progresivamente. Nos vamos dando cuenta cada día lo que no le agrada a Dios. Y eso nos tiene que ayudar a crecer fortalecidos en el Señor. Espero haberme explicado en ese sentido. ¿Por qué? Porque vamos creciendo. Y cada día que usted va leyendo la palabra, cada día es un alimento que vamos diciendo, híjole, yo pensé que esto era agradable a Dios, pero ya me di cuenta que no, lo hacemos a un lado. Y Dios ha tenido que estar hablando para permitirnos crecer día a día y momento a momento. Entonces, la voluntad de Dios y lo que más le agrada a Dios es que nos apartemos, que nos apartemos de una vida de pecado. El crecimiento de la santificación, escúcheme esto, el crecimiento de la santificación es el resultado de la salvación. El crecimiento, o sea, no podemos ir a la santificación si no hemos nacido de nuevo, si no hemos sido salvos. Para tener un resultado en la santificación es porque hemos creído en Cristo Jesús y porque hemos entendido lo que Él quiere. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 6. Ahí nos lo van a poner, ahí está. A ver si lo leo, dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Piénselo, ¿quiénes? Los injustos. Entonces, ahí hay que tener cuidado, porque nosotros nos enfocamos en lo que viene, pero no en esto tan sencillo. Si yo soy injusto, es uno de los motivos que a lo mejor me llevan a perderme para no entrar al reino de Dios. Pero miren lo que sigue diciendo, no se engañen, que ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Le digo una cosa, esto que acabamos de leer es absoluto, es lo único. No, hay muchas cosas más. O sea, lista, usted va a encontrar varias listas, pero aquí hay una parte interesante, ¿verdad? Y entre ellas, lo primero que inicia es con la inmoralidad sexual, la fornicación, porque eso es la base, eso es la base. No se me olvida que el hermano Miqueas Bustos dijo, yo creo que antes de doctrinar a alguien, lo primero que uno debe de tener es una plática, cómo está su vida sexual en funcionamiento con Dios, porque hay una base importante en la vida de cada uno, seas hombre o seas mujer, hay una base importante. El Señor inicia con esta parte a través del apóstol Pablo. Pero mire este versículo 11. A mí cómo me agradó este versículo. Y esto eran algunos de ustedes. Wow, eso es Dios. ¿Qué quiere el Señor? Tu santificación. ¿Y qué eras? O eras esto, o eras lo otro, o eres aquello. Aquí está la lista, usted sabe. Sin embargo dice, y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, pero ya son santificados, pero ya han sido justificados en el nombre
del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque eso éramos. ¿De dónde me rescató el Señor? ¿De dónde lo rescató el Señor? Yo les decía a la gente que estaba compartiendo hace 8 días esta parte, o la semana pasada, yo les decía, ¿sabe qué? Un día me dio por fumar. Pero gracias a Dios que no me gustó el cigarro porque me ahogué. No supe hacerlo. Y bastó nada más darle, no sé si se diga bien, bastó darle nada más un golpe. ¡Pum! No me gustó. Hoy le digo al Señor, gracias. Un día me ofrecieron no licor, no vino, me ofrecieron sidra y me dijeron, pruébala, al fin esto no es pecado que lo tomes. Bueno, pues tomé un caballito, una copita chiquita, y no me gustó. Gracias a Dios que por el lado del cigarrillo, por el lado de la bebida, pero ¿qué cree? Tuve en mi vida muchas cosas que también están dentro de esta lista y que me hubieran llevado a perderme si no me hubiera arrepentido. Pero gracias a Dios, eso fuimos. ¿Cuántos dicen amén? Eso fuimos. Entonces, estoy con la congregación correcta. Si volvemos a la parte de Tesalónica, la cultura en la que estaba fundada la iglesia de Tesalónica era una cultura como la de hoy, muy tolerante, muy permisiva. Y entonces, así como a Pablo le interesaba escribir a los tesalonicenses, así el Espíritu de Dios hoy, a través de cada una de las personas que hemos pasado a compartir, le interesa. Pablo estaba interesado, Dios nos ha interesado, ¿verdad? En que hoy vivamos de una manera importante. Debemos evitar la fornicación, debemos evitar todo lo que nos aparte de Dios para ir en pos de la santificación, para no volver a nuestra vida antigua. Eso es lo que Dios quiere. No regreses atrás. Ninguno que quiere ser mi discípulo, ¿verdad?, pone su mirada en el arado y voltea para atrás, es digno de mí, es apto para mí, es apto para seguirme. No puede ser. ¿Por qué? Porque tenemos que enfocarnos hacia dónde vamos a caminar. Entonces, recordábamos con mi esposa apenas lo que uno de los predicadores nos dijo: estancarnos no es quedarnos ahí, es retroceder. Porque a veces decimos, me estanqué. No, retrocediste. Y Dios no quiere que retrocedamos, quiere que vayamos, ¿qué? A más. Entonces, es importante que así como Pablo estaba preocupado por los tesalonicenses porque tiene una comunión con Dios, la gente que estamos alrededor y que le predicamos a la iglesia, ya sea Centro Familiar Cristiano Betel o otros pastores que le están predicando a la iglesia, están escuchando de parte de Dios, como lo escuchó Pablo: no te conformes a este siglo. No te conformes a esta vida, no vivas conforme a lo que están viendo tus ojos, a lo que están escuchando tus oídos, a lo que estás percibiendo alrededor. No te conformes, ve a santificarte cada día. Las Escrituras no dejan lugar a dudas. Todos los que están involucrados en inmoralidad sexual solamente muestran una sola cosa: no son cristianas. Punto. No son cristianas. Hermano, es que pues es que no quiere casarse ella. ¿No te has casado? Sí. Estás en adulterio, estás en fornicación. Estás en adulterio. Es que de alguna manera pues dice que ya se va a divorciar porque ya no aguanta a su esposa. Estás en adulterio. O a su esposo, estás en adulterio. Y si no arregla las cosas, te digo una cosa: no te engañes, no eres cristiano. Es que ya hice mi oración de confesión. Arregla las cosas como Dios quiere. Porque mientras no arregla las cosas, estás echándole lo bueno a lo malo. Ese es Dios directo, Entonces tenemos que aprender. Por eso les digo, ¿qué es lo que más quiere? ¿Qué es lo que más anhela el Señor? Santificación. ¿Qué tienes que hacer? ¿Arreglar las cosas? Arregla las cosas. ¿Es imposible? Si tú quieres, no es imposible. Lo puedes hacer. ¿Sabes por qué?
porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Está conmigo entonces? Yo quiero que quede muy claro esta parte de la escritura el día de hoy. Por eso el mandamiento fue que se aparten de inmoralidad sexual. Y apartarse es renunciar completamente a algo que no le agrada a Dios. Renunciar completamente a algo. Señor, esto no te agrada, no lo vuelvo a hacer. Señor, esto no te bendice, no lo hago. Apártate. Es renunciar completamente. Entonces, esto quiere decir que debemos mantenernos alejados de cualquier pensamiento o de cualquier comportamiento que destruya los principios de la palabra de Dios y nos pueda llevar a cualquier acto de pecado sexual. O sea, si todo lo que yo estoy haciendo me está llevando a vivir en contra de lo que la palabra de Dios me enseña, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo no quiero ir en contra de los principios que Dios ha dejado. Y eso es algo muy importante. ¿Cómo puede un cristiano ser sexualmente moral? Muy buena pregunta. ¿Cómo puede un cristiano ser sexualmente moral? Es decir, hacer lo que a Dios le agrada. ¿Cómo puede hacer? Los cristianos de hoy en día nos vemos expuestos a toda clase de tentaciones inmorales. ¿Está de acuerdo conmigo eso? O sea, no hay creyente, no hay cristiano que no tengamos que nos veamos expuestos a. Yo les decía, usted va caminando por la calle y usted no puede decirle a la gente cómo tiene que vestir, pero si yo tengo la determinación de entender qué es lo que tengo que hacer, si yo veo a algo o a alguien que a mí, varón, porque recuerde que lo sexual en el varón entra por la vista, en la mujer se cree que entra por el oído, porque le hablan bonito, porque le dicen cosas bonitas y la derriten. Por eso, varones, no dejemos de decirle a nuestra esposa cuánto le amamos. Si usted le repite al día 1000 veces que la ama, son pocas. De verdad. Porque usted derrite a su esposa diciéndole, te amo. Ay, pero dime cuánto. ¿Verdad? ¿Sí? Pero somos tan parcos nosotros los varones que difícilmente lo hacemos. Oye, tenemos 34 años de casados. Y ya te lo dije desde hace 34 años que te amaba. Al seguir aquí, ¿qué más prueba quieres? Pues sí. ¿Pero qué quiere escuchar ella diariamente? Te amo. Por el oído. ¿Los hombres por dónde entra? Por la vista. Entonces, ¿qué hago si hay una persona que provoca algo, un pensamiento equivocado que va en contra de la palabra de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Ella no se va a mover porque se va a sentar a lo mejor enfrente de mí o de una manera provocativa. No quiero entrar en detalles. ¿Qué tengo que hacer yo? Si ella no se levanta, yo tengo que levantarme y tengo que hacerme un lado. Tengo que desviar mi mirada. Y entonces eso es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces usted como mujer sabe la mirada libidinosa o sucia que puede tener un hombre al escanearla. Me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, esa parte es importantísima. Hay 3 principios que yo espero en Dios que podamos ver acerca de lo que Pablo da, 3 principios importantes para perseverar, en la vida moral sexual. Número 1, el cuerpo no debe controlar al creyente. El cuerpo no puede controlar al creyente. Número 2, el creyente no debe actuar como un incrédulo. Y número 3, el creyente no debe aprovecharse de su prójimo.
Wow, está interesante estos puntos. Número 1. El cuerpo no debe controlar al creyente. Mire lo que dice el versículo 4. Que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo, ¿en qué? ¿En qué, hermano? Dice ahí. En santificación y honor. Que cada uno de ustedes, y esto es muy importante, cada uno, ¿verdad? Se refiere a que cada cristiano debemos tener el compromiso de tener un control sobre nuestro cuerpo. Dominio propio. Dominio propio. Y la mayoría de nosotros no sabemos tener un control sobre nuestro cuerpo en muchas áreas. En muchas áreas. Pero cuando llegamos a tener ese dominio, déjeme decirle algo, es porque el Espíritu de Dios nos habita. Entonces, debemos de tener el control sobre nuestro cuerpo. Entonces, cada uno se refiere a cada cristiano. Sepa, nos habla y nos da la idea de tener un conocimiento o una habilidad necesaria para alcanzar la meta adecuada. Es decir, yo sé para qué Dios me dio este cuerpo y sé hacia dónde quiero llegar. Este templo o este cuerpo no es meramente para alimentarlo hasta que ya no quepa ni una gordita más. No. Este cuerpo, lo principal que usted y yo como cristianos debemos de tener es algo presente, es el templo del Espíritu de Dios. Yo pensé que iba a decir amén usted. ¿Es el templo del Espíritu de Dios? Porque el Señor escúchame por favor, el Señor no habita estas paredes. El Señor no está en las bancas. El Señor está buscando cuerpo. Y le digo una cosa, este cuerpo es el templo. O sea, nosotros decimos, vamos al templo y nos reunimos aquí. Es un lugar donde nos reunimos. La gente que está en casa viene y se reúne. Pero el verdadero templo donde Dios quiere habitar, ¿cuál es? Es mi cuerpo. Es mi vida. Entonces, ahí es donde yo debo de entender. ¿Cuál es la meta? Que Él habite mi vida. Todo cristiano necesita saber cuáles son sus debilidades. Todo cristiano debe saber cuál es la inclinación al mal que está en él. ¿Sabes para qué? Para que sepamos tener el dominio propio y el control para vivir en santidad y honor. Para Dios, sí, hermano. Pero también en mi caso, para mi esposa, y en el caso de mi esposa, para el esposo. Espero estarme dando a entender. Entonces, cada uno de nosotros, el cuerpo no debe controlar al creyente. Mire, vamos a ver este versículo en dos versiones. La más conocida. Aquí está, 13:4, ahí. ¿Cómo lo lee conmigo en la 2015? Dice, honroso es para todos el matrimonio. ¿Cómo es el matrimonio para todos? Honroso y pura la relación conyugal. Porque Dios juzgará ¿a quién? A los fornicarios. Si Dios estuviera de acuerdo con esa parte de vivir sin haber realizado un matrimonio, o fuera el matrimonio, si Dios estuviera adecuado a eso, el escritor de Hebreos no hubiera escrito esto. Pero dice, honroso es para todos el matrimonio, no la relación fuera del matrimonio. Y pura la relación conyugal, porque ya no son dos, somos uno. Porque Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Mire ese mismo pasaje en la TLA. ¿Cómo dice? Todos deben considerar el matrimonio como algo que muy valioso. ¿Cuántos matrimonios tenemos aquí? Bueno, si no sabías, tu matrimonio para Dios es muy ¿qué? Muy valioso. Es muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean ¿qué? Infieles en el matrimonio. Wow. La TLA está dando la idea
pero nos las amplía un poquito más de lo que a veces alcanzamos a entender. Entonces, el cuerpo no puede controlar al creyente, porque si nos controla el cuerpo, nos vamos a volver como los de afuera, desenfrenados. Desenfrenados. Entonces, es que tengo que satisfacer mis instintos de varón. No. Si Dios te controla, Dios sabe. Es que está en cuarentena mi esposa. Dios te da el control y nos da el dominio propio. La gente que no tiene el dominio propio anda buscando dónde satisfacer sus deseos sexuales por una razón, porque no es cristiano. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, los cristianos debemos esforzarnos por apartarnos de la inmoralidad para poder honrar nuestros cuerpos, que no nos pertenecen a nosotros, sino que le pertenecen a Dios, y usarlos para glorificar a Cristo. Entonces, entiéndame por favor, mi cuerpo, este cuerpo tan pequeño para muchos, déjeme decirle algo, tiene propósitos: honrar y glorificar al Señor. Le pregunto algo, ¿usted con su cuerpo está honrando y glorificando al Señor? Contéstese usted. No necesito que diga amén para escucharlo, usted contéstese, porque la palabra de Dios es propia hoy para mí, pero también para usted. Número 2, el creyente no debe de actuar como actúa el incrédulo. Miren lo que dice entonces el versículo 5. No con bajas pasiones, como los gentiles que no conocen a Dios, ¿verdad? Entonces, vengo del versículo 4, que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honor, no con bajas pasiones como los gentiles que no conocen a Dios. Este es un segundo principio que Pablo dice a los tesalonicenses sobre cómo mantener la pureza sexual y refrenarse de la inmoralidad. ¿Sabe cómo era? No vivir como los gentiles viven. Y cuando hablamos de los gentiles, aquí no se refiere a los que no son judíos, sino aquí el original habla de gente impía. O sea, no como los impíos, no como los que no conocen a Dios. Es que mi compadre, pues tu compadre. Y tu compadre porque no conoce a Dios. Es que mi comadrita, tu comadrita, porque no conoce a Dios, pero yo no. Pero tú no. Si eres cristiano, no. No podemos comportarnos como se comportan. O sea, no podemos nosotros voltear a ver qué nos está ofreciendo al mundo para vivir conforme a lo que nos está ofreciendo al mundo. Sería bueno que el mundo volteara a ver cómo vivimos los cristianos, porque pueden ver en nosotros una familia sólida, una familia feliz, una familia que agrada a Dios, una familia que llegue a la gente y que nos diga, oye, ¿por qué vives así? ¿Por qué amas tanto a tu esposa? ¿Por qué amas tanto a tus hijos? ¿Por qué respetas a tus padres? ¿Por qué tienes respeto a tu esposo? Pero cuando de alguna manera somos todo lo contrario, que los vecinos dicen, híjole, ya van a empezar a pelear los vecinos. Ay, en la torre, ya se escucha. Y se saca el cuchillo. Hijo, ya le aventó la licuadora. ¡Ah! ¡Qué tremendo! Y nos ven salir aquí con nuestra Biblia el domingo. ¿Usted cree que nos van a preguntar? Mire, algo que Dios ha estado trabajando en mi vida. Algo que Dios ha estado trabajando en mi vida. Cuando alguien está infectado de coronavirus, de las nuevas cepas, ¿qué es lo primero que nos recomiendan? Apartarnos de esa gente, ¿verdad? Porque hasta la fecha yo no he escuchado a alguien que diga, yo estoy bien sano y cuando yo me junte con él va a sanar, porque yo estoy sano. ¿Qué es más fácil que suceda? Así es el pecado. Dios ha estado tratando conmigo y así es el pecado. O sea, si yo puedo, desde lejos la gente puede ver lo que yo soy, pero si yo me involucro con ellos y si me junto con ellos y hago lo... Cuidado. Jesucristo fue realmente abusado. Hicieron bullying
a Jesucristo. Lo malmiraron, amigo de pecadores. ¿Qué es su maestro? ¿No se da cuenta? ¿Y por qué su maestro acepta comer con este publicano? ¿Y por qué su maestro? Porque Jesús no fue a participar de cómo vivían ellos, fue a mostrarles la manera en que se debe de vivir. Y eso es lo que tú y yo, por eso Dios te puso en el trabajo que estás. Por eso Dios te puso y que estés rodeado de gente con la que te rodeas. ¿Sabes para qué? Para que seas, escúchame por favor, escúchame. El miércoles que dirigió Jonis, o uno de los días que dirigió Jonis la oración, parece que fue el martes, que ocupaste el pasaje de somos la luz del mundo, ¿verdad? De Mateo 5. Yo le decía a mi esposa, Dios me habló en eso. Permítame decirle una cosa, una ciudad asentada no es un púlpito. Una ciudad, ustedes son como una ciudad asentada sobre un monte a lo alto. Eso debemos de ser nosotros. No somos la pequeñita luz, tenemos que ser una luz que la gente pueda ver y pueda caminar y pueda entender. Allá hay luz, todo esto está oscuro, pero allá hay luz y vamos a dirigirnos hacia allá, es decir, hacia donde Cristo quiere que vayamos. Amén, hermano. Entonces, eso es importantísimo, que podamos tenerlo. No podemos actuar como actúan los incrédulos. Mire, vamos a este versículo de Romanos 1, 24 al 27. Vayan subiendo los músicos. Por tanto, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí. Esto, déjame decirle algo, esto no es, esto desde tiempos antiguos, usted puede saber que, por ejemplo, la prostitución era de tiempos antiguos. ¿Recuerda a Judá, el hijo de Jacob? Que la parte de la que era su nuera se tuvo que vestir como una prostituta por lo que lleva o lo que conllevaba de las promesas de que sus dos primeros hijos de Judá, el Señor les quitó la vida por situaciones. Entonces, la prostitución por eso dicen que es uno de los oficios más antiguos. Pero desde el principio de la humanidad, desde el principio en que Adán y Eva cometen pecado, la vida del ser humano viene en declive. No es 2022 cuando estamos peor, siempre ha estado difícil la cosa. Entonces, ellos cambiaron, dice el versículo 25, la verdad de Dios por la mentira. Esto es actual. La gente sigue cambiando la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira. Es que no nos hacemos, ya nacemos. Mentira. Mentira. No es cierto. Es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque nos lo han dicho varias veces. El día que uno llegue a morir y que le hagan una autopsia, no hay más que dos sexos que van a aparecer. O eres hombre o eres mujer. Intermedios no. Y no puedes decir, oye, híjole, aquí, pues mira, parece que era hombre, pero estaba atrapado en cuerpo de mujer. No, señor. No. Y perdóneme, pero no es así. Entonces, han cambiado la verdad por la mentira. Y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Por esta causa, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí la retribución que corresponde ¿a qué? A su extravío. Hacer las cosas conforme marca la humanidad o como lo hacen los gentiles trae consecuencias.
y consecuencias graves, a veces de muerte. Porque es más fácil cambiar. Ahora, ¿por qué se van tras esos dioses? Yo les decía, la mayoría de los dioses antiguos eran inmorales. Nada más piensen los griegos. Piensa en Afrodita, lo que pedía, lo que exigían. Por eso hacían cultos a las diosas y por eso tenían esos bacanales desenfrenados, ¿no? Lo que hoy se conoce como orgías. Entonces, porque quisieron agradar ¿a quién? A los dioses hechos por manos de hombres. Y a veces ese es el problema, que la gente quiere obedecer más lo que dicen los hombres que lo que enseña la santidad de la palabra del Señor. Entonces, con bajas pasiones habla de pasión que cautiva. Los deseos y la avaricia, que también es idolatría. Por lo tanto, culmino diciéndole en este punto lo siguiente: como cristianos no podemos seguir el ejemplo enfermizo de los gentiles, de los impíos. No lo puede seguir, porque es un ejemplo enfermizo. Están enfermos. Hay gente enferma. Gente enferma. Han puesto algunos nombres a mujeres y a hombres que solamente están pensando en el sexo, y todo para ellos es sexo, y las mujeres para todos es sexo, y si encuentran hoy a uno y les ofrece sexo, tienen sexo con él, tienen sexo con ella. Esa es la manera desenfrenada. Pero Dios a todos los cristianos nos ha librado de toda clase de pecados que están acostumbrados los impíos. Si la gente que está a su alrededor, que no conoce a Dios, puede ver una diferencia entre usted y ellos, dele gloria al Señor. Si lo tachan a usted porque, es que tú no eres esto y tú no eres lo otro, tú ya no perteneces a nuestro círculo, dele gracias a Dios, porque entonces están viendo algo diferente. El problema es cuando malinterpretamos la palabra. Decía, a los judíos, hazte judíos. No malinterpretes. No malentiendas que ahí se agarran los darquetos cristianos para decir, es que hay que llevar vestidos de dark el mensaje a los darquetos para que... No te agarres de ahí. Hay otras maneras que Dios tiene. Jesús tuvo una manera diferente. No se vistió como publicano, no dijo majaderías como los publicanos, no hizo nada como lo hicieron ellos. Siempre se mantuvo como una persona santa, mostrándoles dónde está la verdadera luz. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Y número 3, el creyente no debe de aprovecharse del prójimo. Y esto está muy fuerte, porque dice la primera parte del versículo 6, y que en este asunto nadie atropelle ni engañe a su hermano. Aquí hay dos palabras importantes: atropellar y engañar. ¿Y saben qué nos da la idea de estas dos palabras? Sacar ventaja de. Yo no puedo sacar ventaja de mi hermano. Yo no puedo sacar ventaja de la persona que está ahí. Ahora, si es así, déjeme ocupar a mi hermano Miguel Rivera como ejemplo. Hermano Miguel trabaja la madera. Yo no puedo sacar una ventaja y decirle, hermano, ¿y cuándo se hace un púlpito? Para la iglesia. Sí, hermano, con todo gusto, ¿cómo lo quiere? Ya le damos el modelo, lo hace. Hermanos, miren qué hermoso es el púlpito que hizo el hermano Rivera. Yo no puedo sacar ventaja de él
de lo que le costó, de lo que invirtió, de su tiempo, de todo. Yo no puedo decirle, hermano, hay para el Señor, ¿verdad? Si sale de su corazón decirle, pastor, no se preocupe, esto que se quede, yo lo pongo, eso es diferente. Pero yo no puedo sacar ventaja de él. No sé si me estoy explicando. De lo que sabe hacer. Hay pastores que dicen, oye, ¿y tú a qué te dedicas? No, pues yo cambio baterías de carro. Ah, bueno, pues ahí te encargo, ¿no? Fíjate que tengo 3 carritos y ya le está fallando la batería. ¿Estoy abusando? ¿Eh? ¿Y tú a qué te dedicas? No, pues yo pongo uñas, ¿verdad? Dicen las mujercitas. Y dice la pastora, ay, te encargo que me pongas unas, ¿no? Ahí, a ver, ¿cuáles son las más caritas? Las que tienen perlitas y todo eso. ¿Sabe lo que le estoy diciendo, va? Yo no puedo llegar ahí con la persona que de la peluquería o de la estética, decirle, oye, córtame el pelo, rasúrame diario, ¿no? ¿Cuánto te debo? No, soy el siervo del Señor. No, no puedo abusar. Ahora, esto se oye así, pero ¿sabe a qué se refiere por el contexto? No puedes abusar de tu prójimo sexualmente, metiéndote con la esposa o metiéndote con el esposo de tu hermano. Ah, caramba. Uf. No puedes engañar, no puedes atropellar, no puedes sacar ventaja, porque Dios juzga gravemente este asunto y Jesús lo advirtió. Póngase en pie porque con esto terminamos. Mira este versículo tan conocido. Mateo, mis hermanos, y con ese terminamos. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atara al cuello una gran piedra de molino y que se le hundiera en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Es inevitable que haya tropiezos, pero ay del hombre que los ocasione. Wow. Gracias, amor. Si usted y yo somos un tropiezo para el hermano, no se las va a arreglar con el pastor, no se las va a arreglar con el líder. ¿Sabe con quién? Con Dios. Debemos de tener mucho cuidado y debemos de andar con toda la precaución. Esto es para mí, que a veces no sabemos con nuestra actitud, con la forma de vivir, si que hemos sido tropiezo para algunas personas. Antes que a ustedes, para mí. Y no lo estoy diciendo por usted, lo estoy diciendo por mí. Y no es falsa modestia, es una verdad que el Espíritu de Dios habla a mi vida. Debemos de tener mucho cuidado. Debemos de tener mucho cuidado. Porque no podemos nosotros provocar algo que Dios no quiere. Lo lógico es que el sistema de del mundo se burle de los principios de Dios. Lo lógico es que la gente que está bajo el sistema del mundo y dominada por lo que no es la palabra de Dios, se burle de usted como cristiano. Y que muchas veces la gente de afuera que no conoce a Dios nos provoque a los cristianos para caer en pecado. Pero los cristianos nunca debemos de ser piedra de tropiezo para otros cristianos. Por eso
Bueno, él no es mi hermano en Cristo. No, no podemos. Porque tenemos que ser un ejemplo en esta hora. 3 cosas importantes. Cierre sus ojos. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está mi vida? Si yo hiciera una invitación en esta hora a los que están presenciales y yo les dijera, a ver, todos los que saben que están fallando de una manera o que están viviendo de una manera impropia, pasen aquí al altar, ¿quién pasaría? A menos que el Espíritu de Dios los haya convencido, ¿eh? Pero mire, déjeme hacer una invitación para que vengamos al altar. De esta manera, todos los que necesitemos crecer en la santidad y que usted tenga la disposición de hacerlo, venga al altar. Y dígale al Señor, Señor, yo quiero crecer. Yo quiero crecer. Yo quiero ir a ti más. Si hoy me hablaste, por favor, hermano, si usted cree que hice un dibujo hablado de usted, perdóneme, no fue mi intención, porque yo no conozco la vida de usted. Pero hay que sí la conoce y es el Espíritu de Dios. Si usted se había identificado con algo, no crea que soy yo. No crea que alguien me dijo, oye, trata este tema, no porque... No. Es el Espíritu de Dios. Pero si usted quiere caminar conforme a los principios de Dios, dígale, Señor, quiero crecer en santidad. Quiero crecer en santidad. Yo puedo tener 1000 pretextos, 1000 cosas para decir, es que mi esposa, es que mis hijos, es que me veo a muchas cosas. Pero es mi relación con Dios. Levante su voz.